Iniciamos, por favor, que no puedo. Ok, perfecto. Muy bien. ¿Sí me escuchan, cierto? Pues ahorita vamos a tener que hacer un poquito de malabares porque mi computadora no sé qué ocurrió, pero no puedo tener mi audio abierto desde ahí. Sin embargo, bueno, vamos a hacerlo. Tengo ya el teléfono activado. Vale, por favor, nada más coméntame si todo se escucha perfectamente. Todo bien, doctora. Perfecto. Bueno, pues vamos a empezar. Soy la doctora Marisol Huitrón, pues para mí es un gusto poder estar aquí el día de hoy compartiendo un tema de salud que me parece que es muy importante, un tema de salud social que hoy en día afecta a muchísimas personas y que está causando graves pérdidas económicas, pero también grandes daños a la salud de una familia, no solamente al integrante que está viviendo el problema de salud, sino pues en general cuando alguien enferma, pues enferma toda la familia, ¿cierto? Y bueno, pues el día de hoy vamos a ver un tema muy importante que se llama, bueno, son las enfermedades neurodegenerativas y en especial vamos a hablar de dos temas de salud muy importantes, enfermedad de Alzheimer y Parkinson. Yo estoy segura que han conocido a alguna persona que ha estado padeciendo este tipo de enfermedad y pues o a lo mejor las encontramos cuando vamos al súper o vamos a algún lugar, encontramos a personas que tienen problemas neurodegenerativos, como por ejemplo Parkinson, que es lo más común o lo más evidente, ¿verdad? Bueno, pues como bien lo comentaba Vale, soy médico general, egresado de la Facultad de Medicina de la UNAM, pero también hice una maestría en salud ocupacional en el Politécnico, en la Escuela Nacional de Medicina y Homeopatía. Y bueno, pues esto me ha permitido ver los problemas de salud de una visión diferente, desde la prevención, más que de la atención de problemas cuando ya está. Entonces, siempre lo he comentado, para mí es más, y bueno, todo es importante, pero es muy importante cuando atendemos los problemas de salud previo a que se presenten o que vamos un paso adelante. Y bueno, entonces les platicaba, hoy vamos a ver son las enfermedades neurodegenerativas y bueno, son son problemas de salud que, como bien lo dice el tema, causan una degeneración a nivel del sistema nervioso y que pueden ser pues graves y que pueden poner en riesgo la vida, dependiendo, claro, del tipo de enfermedad. Pero, pues, ¿qué creen? La mayoría de esas enfermedades neurodegenerativas no hay una cura, no hay un tratamiento específico que indique, bueno, con esto ya se detiene el problema de salud. Simplemente hay tratamientos que pueden disminuir los síntomas, que pueden evitar que avance de forma acelerada este problema de salud. Pero bueno, pues ahorita vamos a platicar cuáles son las alternativas que tenemos aquí en HC Wellness para poder ayudar a estas personas. Y bueno, la mayoría de las enfermedades neurodegenerativas, ¿en qué consisten los tratamientos? Pues en mejorar los síntomas, en aliviar el dolor, en aumentar la movilidad, porque la mayoría de ellas, ¿qué creen? Tiene problemas a nivel de la movilidad, a nivel neuromuscular, y esto sí causa alteraciones, pues, para caminar, para agarrar las cosas. Y bueno, hablamos de algunas enfermedades neurodegenerativas, hay muchísimas que afectan al sistema nervioso central, pero hoy en especial vamos a hablar solamente de dos, como les comenté, que es la enfermedad de Alzheimer y la enfermedad de Parkinson, pero por ejemplo también está la enfermedad llamada esclerosis lateral amniotrófica, enfermedad de Huntington, demencia de cuerpos de Levy, atrofia muscular espinal y bueno, puede haber muchísimas otras más. También la esclerosis múltiple forma parte de un problema neurodegenerativo, pero ahorita vamos a centrarnos en dos muy importantes, ¿verdad? Y bueno, pues la enfermedad, vamos a empezar con la enfermedad de Alzheimer. Es una enfermedad donde la causa el síntoma más común es la demencia. Es ese deterioro continuo del pensamiento, del comportamiento, de las habilidades sociales que tiene para socializar las personas o
son esos trastornos que van inhabilitando a la persona poco a poco. ¿Por qué? Porque van avanzando, van progresando, van dañando más tejido neuronal. Y bueno, pues como bien lo comentaba, es un trastorno neurológico que es progresivo, desafortunadamente, donde el cerebro, nosotros lo llamamos atrofia. ¿Qué quiere decir atrofia? Del cerebro, pues que el cerebro como que se encoge, como que se hace más pequeñito, como que se adelgaza, y donde las neuronas, las células de nuestro cerebro, pues empiezan a enfermar y a morir, y eso causa todos esos cambios que yo les estoy comentando, ¿verdad? Y bueno, pues la enfermedad de Alzheimer, que es, como bien les comentaba, uno de sus síntomas más comunes es la demencia. Bueno, pues abarca un 60%, 60-70% de los casos, y esto es en adultos generalmente mayores de 65 años. Prevalece en personas de avanzada edad, mayores de 60, 70, 80 años. Es más frecuente en mujeres también. ¿Y esto por qué? Porque pueden ser por cuestiones hormonales que puedan afectar más a las mujeres. Pero bueno, pues no quiere decir que los hombres se salven. Desafortunadamente, hombres y mujeres pueden estar viviendo esta enfermedad, y pues ahorita vamos a ver un poquito más cómo es que se desarrolla este padecimiento llamado Alzheimer. Bueno, pues comienza lentamente. Primero afecta algunas partes del cerebro que controlan el pensamiento, la memoria, el lenguaje. Generalmente las personas empiezan a tener dificultades para recordar, empiezan a perder esa, ya no se ubican correctamente. De repente pueden estar en un lugar y no saben ni por qué están en ese lugar, pueden estar hablando ciertas palabras y de repente no recordar por qué lo estaban haciendo, ¿verdad? Empiezan a desconocer el nombre o a no recordar el nombre de las personas con las que comúnmente conviven. Y pues esto es parte de los indicios de esa enfermedad llamada Alzheimer. Bueno, pues también puede empezar a ver esas dificultades para hablar, para leer, para concentrarse, para escribir, incluso pues actividades muy sencillas como lavarse los dientes, empiezan a olvidarlas. ¿Por qué? Porque precisamente ese daño neuronal empezó en partes importantes regiones importantes del cerebro que tienen que ver con precisamente la memoria. Muchos de ellos pueden volverse ansiosos, tener crisis de ansiedad, de agresividad, pueden caminar sin rumbo, que muchas veces es la mayoría de las veces por la que un adulto mayor puede salir de su casa y de repente no puede encontrar el camino de regreso. ¿Por qué? Porque simplemente no recuerda cómo llegó a ese lugar, o no recuerda o no reconoce dónde está actualmente, o que a lo mejor digamos, momentos anteriores, semanas anteriores o días anteriores, estuvo ahí, conoce el lugar, pero en ese momento no lo recuerda, ¿verdad? Y bueno, pues no hay como tal un tratamiento médico que pueda detener la enfermedad. Sin embargo, pues sí, la ciencia médica ha avanzado y hay medicamentos que pueden ayudar a que esos síntomas se controlen, que esos síntomas no avancen. También, por fortuna, la medicina alternativa o complementaria puede ayudar a que estos síntomas no avancen, y eso va a representar una gran ayuda para las personas que están viviendo este reto de salud muy fuerte. Y bueno, pues también vamos a platicar un poquito. Ya les hablé a grandes rasgos cuáles son los síntomas de Alzheimer o cómo es que empiezan. Y bueno, pues vamos a hacer un resumen. Hay un deterioro en la memoria, como dificultad para recordar eventos, problemas para concentrarse. De hecho, ya no tienen la misma capacidad, por ejemplo, para poder hacer las actividades cotidianas. A lo mejor, ¿qué les podría decir? Hacer una cuenta, hacer un listado de cosas, planear, que como antes lo hacían, pues empiezan a perder esa capacidad. También, por ejemplo, en las tareas diarias como escribir, como utilizar los utensilios para comer, que
cuchara, el tenedor, el cuchillo, empiezan a olvidarse cómo es que pueden hacerlo. Oli, te voy a pedir un favor, ¿me podrías ayudar borrando la pantalla? O ten cuidado con la pizarra porque se está rayando la pantalla. Muchísimas gracias, Oli. Bueno, pues también puede haber confusión con respecto a los lugares o al paso del tiempo, dificultades visuales, también, por ejemplo, cuando manejan, pueden extraviar cosas, pueden olvidar dónde dejan las llaves, pueden olvidar dónde dejan algo que comúnmente utilizan, ¿no? Y eso es tremendo. Incluso, por ejemplo, pueden manejar y de repente estacionar el auto y no recordar exactamente dónde lo dejaron. Entonces, estos síntomas, pues son a lo mejor al principio no muy visibles o no muy usuales y pasan desapercibidos incluso para la familia. Sin embargo, conforme esto va avanzando, pues también va avanzando la preocupación. Las personas empiezan a notarlo, empiezan a tener problemas de depresión, de ansiedad, temores, y pues esto es tremendo porque ya no nada más es el problema con la memoria, sino también se aúna a esto depresión, ansiedad, ¿verdad? También problemas con el lenguaje, a veces ya no pueden reproducir las palabras, los vocablos. ¿Por qué? Porque empieza como a haber una reducción en su número de palabras que normalmente decían. Entonces también hay un deterioro en el juicio para tomar decisiones, ya cuesta un poquito más de trabajo. Generalmente las personas, pues como les comentaba, cambian su estado de ánimo, hay depresión, hay problemas de comportamiento, de personalidad, y esto pues sí es muy importante, ¿verdad? Que se pueda detectar a tiempo. ¿Cuáles son las causas? Miren, voy a quitar la pantalla, voy a dejar de compartir y vuelvo a compartir para quitar esas rayitas. Y pues platicando de las causas que pueden estar generando este tipo de salud, pues realmente hay muchas causas que pueden estar generando este problema de Alzheimer. Generalmente, pues no hay como algún en especial, pero por ejemplo, en problemas de Alzheimer, pues lesiones, por ejemplo, traumatismos cráneoencefálicos pueden ser una causa. También, dame un segundito. Bueno, pueden ser muchísimas las causas, aunque no está alguna como tal bien documentada. Pero, ¿qué es lo que ocurre a nivel del cerebro? Pues simplemente esas neuronas empiezan a cambiar las proteínas que forman, o parte de esas proteínas que forman la célula, empiezan a degenerarse, empiezan a alterar su estructura, empieza a haber alteraciones en las conexiones neuronales, y bueno, pues también hay una muerte neuronal anticipado, digamos, una muerte de las neuronas que va a generar daños, pues de alguna forma irreversibles, ¿verdad? Y generalmente, como les comentaba, esto inicia en aquella zona de nuestro cerebro que tiene que ver con la memoria, y pues a lo mejor estos síntomas de los cuales ya platicamos, pues los estamos, a lo mejor se presentan, pero en realidad esos síntomas iniciaron años antes. Eso es muy importante, solo que como no eran muy evidentes, pues no causaban tanta inquietud. Entonces, pues aquí podemos ver en esta lámina cómo está un cerebro, en la primera imagen una resonancia, cómo está el cerebro, cómo en un cerebro que tiene daño neuronal y que se ha documentado que hay Alzheimer, cómo están los cambios. Como les comentaba, es un cerebro pues más adelgazado, más comprimido, y pues esto va causando todos esos daños a nivel de las neuronas también. O sea, son todos esos daños a nivel del sistema nervioso. Y pues, ¿cuáles son los factores de riesgo para desarrollar Alzheimer? Pues el primerito y el más conocido, la edad.
antecedentes familiares, y si en tu familia hubo alguna persona con Alzheimer, pues es muy común que puedan desarrollarlo en las generaciones que siguen. ¿Por qué? Porque también tiene que ver un poquito con esos antecedentes familiares. Sexo es más común en mujeres, personas, chicos o personitas que han tenido esta malformación a nivel genético, esa trisomía 21 o llamado síndrome de Down, también son más propensos a desarrollar Alzheimer en la adultez. También hay un deterioro cognitivo. Cuando hay algún traumatismo cerebral grave, pues esto es un condicionante para que puedan desarrollar alteraciones de tipo de Alzheimer y que puedan también empezar a producirse esos cambios en el cerebro. Consumo excesivo de alcohol, y ahí quienes también lo relacionan con consumo de tabaco. Así es que es muy importante sí cuidar este tipo de hábitos. ¿Por qué? Porque a la larga nos puede más bien poner en riesgo de padecer Alzheimer. Patrones de sueño deficientes, esto es muy importante porque, por ejemplo, personas que duermen muy poco o que duermen muy tarde y que despiertan muy temprano, también esto incrementa el riesgo, o que no puedan dormir, que no haya un descanso correcto, también puede aumentar el riesgo para tener Alzheimer. ¿Y cuál es el diagnóstico? ¿Cómo se diagnostica un problema de este tipo? Bueno, pues primero, pruebas neuropsicológicas. Es importante ir con el neurólogo, es importante acudir con el psicólogo. ¿Por qué? Porque van a hacer una serie de preguntas, de cuestionarios donde son preguntas muy encaminadas para detectar algún tema relacionado con la memoria o la pérdida de la memoria. Aquí es muy importante también en la entrevista con los familiares, con los amigos, porque a veces la persona no se da cuenta que está teniendo ciertos patrones de conducta, ciertos olvidos o ciertos problemas con la memoria, pero los familiares, cuando empezamos a notar que hay algo anormal, pues es importante aportar esa información para poder lograr un diagnóstico certero. Hay análisis de laboratorio también, por ejemplo, generalmente se busca descartar problemas de tiroides, porque cuando también hay problemas relacionados con hipotiroidismo principalmente o con alteraciones en la glándula tiroides, también puede haber síntomas de demencia. Sin embargo, pues sí es importante descartarla. Deficiencias de vitaminas, en especial la vitamina B, B3, pero bueno, pueden haber muchos factores, muchas situaciones que tenemos que descartar los médicos para diagnosticar que efectivamente se trata de Alzheimer. Hay pruebas de imagen, sin embargo, ¿qué nos van a dar? Bueno, por ejemplo, tenemos la resonancia magnética, la tomografía computarizada, la tomografía por emisión de positrones, pero simplemente estos estudios nos van a ayudar a descartar, por ejemplo, hemorragias cerebrales, tumores cerebrales que también podrían dar en determinado momento cierta sintomatología, o accidentes cerebrovasculares, donde también pues las personas, si se ve afectada una región específica del cerebro y que tenga que ver con la memoria, bueno, pues tenemos que descartar. Entonces, pues prácticamente sí hay estudios que nos pueden ayudar a descartar, pero principalmente son los síntomas y los signos con el examen clínico donde podemos determinar si hay un problema de Alzheimer. Bueno, todo suma, pero es importante hacer toda esa serie de estudios para poder determinar qué es lo que está ocurriendo. ¿Cuál es el tratamiento para Alzheimer? Miren, yo no me voy a meter en datos así tan específicos del tratamiento, porque esto es simplemente tener un poquito más de cultura general, de conocimiento, para que si en determinado momento hay alguna persona con la que coincidan y tiene ciertas características, o los familiares les platican, mira, pues ya se le olvidan las cosas, se ha perdido,
o diferentes síntomas que puedan presentarse con sus prospectos, bueno, pues esta es una oportunidad para decir, mira, estos nutrientes le pueden ayudar. Y bueno, pues vamos a platicar un poquito del tratamiento de Alzheimer. Pues como les comentaba, no hay un tratamiento como tal específico que detenga el problema de salud o que quite. Realmente lo que hacen son controlar síntomas, ayudar a mejorar la memoria, disminuir esos cambios cognitivos, pero eso es lo que hacen. De alguna forma detienen un poquito el avance, la progresión, pero bueno, pues hay dos tipos de medicamentos actualmente, por ejemplo, los inhibidores de la colinesterasa, que van a mejorar la comunicación entre las células, preservan precisamente un neurotransmisor que disminuye cuando hay este daño a nivel neuronal. Y también hay otro medicamento llamado memantadina, que también va a funcionar mejorando la conexión entre las neuronas y retrasa la progresión del avance de los síntomas. Y bueno, pues como hasta aquí estoy platicando un poquito de lo que es Alzheimer. Les comento, pues es un panorama general, pero ahora vamos con el otro padecimiento que es muy común y estoy segura que algún familiar o algún conocido lo han visto, que tiene movimientos pues ya no controlados de sus brazos, de su movimiento, de su caminar. Bueno, pues parte de esos síntomas pueden deberse a Parkinson. Y bueno, pues el Parkinson es una enfermedad también neurodegenerativa producida por, pueden ser muchas causas, pero que afecta principalmente al sistema nervioso central. Va a aparecer síntomas motores, principalmente si ustedes en algún momento han tenido contacto con alguna persona con Parkinson, pues se darán cuenta que hay ciertos movimientos, ¿verdad? Este es el más común, en las manos mueven y no lo controlan porque es inconsciente, no lo controlan. A lo mejor cuando van que toman un vaso en los inicios del padecimiento, pues pueden controlar sus movimientos, pero cuando no, vaya, de forma natural siempre están moviendo sus manos, sus brazos, incluso llega un momento que hasta su cabeza tiene mucho movimiento. ¿Por qué? Pues porque precisamente ha dañado esos nervios o ha dañado esa área de la motilidad. Es crónica, afecta de diferente forma a cada persona que lo padece. Puede ser una evolución muy lenta, por eso a veces no le dan tanta importancia. Pero prevalece en el 1% de la población mayor de 65 años y suele aumentar en prevalencia desde los 60 hasta los 89 años. Es más frecuente en hombres que en mujeres. Habíamos platicado que Alzheimer es más frecuente en mujeres, pero Parkinson es más frecuente en hombres. ¿Por qué? Bueno, pues todavía no se ha encontrado como tal una causa por qué unos desarrolla, por ejemplo, es más frecuente en mujeres o más frecuente en hombres, ¿verdad? Quien lo descubrió, miren, es esta lámina que no se ve muy bien. Sí se ve muy mal, pero bueno, no sé qué ocurrió. Pues la describió en 1817, James Parkinson descubrió esta enfermedad y la llamó parálisis temblorosa. Así es que ya desde ahí estaban describiendo qué es lo que hacía el Parkinson, una parálisis, una alteraciones en el sistema motor que pues causaba grandes problemas. Y bueno, pues aquí como les comentamos, la mayoría de las personas empiezan a desarrollar Parkinson a partir de los 60 años. Igual la herencia juega un factor muy importante. Si hay un familiar cercano que lo haya padecido, es muy común que pueda haber un caso nuevamente donde se padezca. Los hombres son más propensos a desarrollarla. Aquí hablamos que también puede haber una exposición a pesticidas, a metales pesados,
a carbono, a contaminantes químicos, a solventes, se relacionan con este tipo de problemas de salud. Así es que a lo mejor personas que trabajan en el campo, que trabajan con agroquímicos, con sustancias, por ejemplo, para pesticidas, herbicidas, pues es muy común que puedan desarrollarlo. O aquí mismo, en la ciudad, por ejemplo, aquellas personas que trabajan con hidrocarburos, con pinturas, con sustancias químicas, también aumenta el riesgo de padecerlo. Lesiones craneales también, cuando pudo haber como antecedente algún traumatismo cráneoencefálico, algún golpe en el cráneo, en la cabeza, pues puede causar o puede ser un factor de riesgo para desarrollar esta enfermedad. Y bueno, pues aquí algo que me llamó mucho la atención es alimentación. Productos lácteos bajos en grasa, también se ha encontrado que hay un ligero aumento en el riesgo de padecer Parkinson. Entonces, tabaco, café, también pueden estar relacionados con esta enfermedad y pues generalmente las toxinas, ¿no? Las toxinas, los metales pesados, eso es como el factor de riesgo más importante. ¿Y cómo empieza? Pues es con un temblor. La mayoría, un 70%, por arriba de un 70% de la población que están teniendo este problema de salud, empiezan con un ligero temblor. Primero en sus extremidades, en sus manos. Posteriormente, esto puede ir avanzando y ser de forma incontrolada. No la pueden controlar fácilmente. Empieza también a ocurrir una rigidez en los músculos. ¿Por qué? Porque hay una contractura muscular generalizada. Puede haber bradicinesia. ¿Qué es bradicinesia? Pues mira, la bradicinesia son esos movimientos lentos. A lo mejor si antes podían escribir, ahora les cuesta más trabajo. Tienen que utilizar el doble de tiempo. ¿Por qué? Porque pareciera que van dibujando las letras. Ya empiezan a perder esa habilidad para dibujar, para escribir, por ejemplo, si cortan, no sé, imagino, verduras o tienen actividades muy específicas que deben de ser muy, pues, ¿cómo les podré decir? Eh, actividades que necesitan mucha precisión, pues empiezan a perder esa precisión. ¿Por qué? Porque se está afectando, pues, porque hay alteraciones motoras y esto provoca que esos movimientos sean lentos, retardados, puede poner en riesgo también a las personas. ¿Por qué? Porque ya no tienen los mismos reflejos. Puede haber caídas, puede haber cortaduras, puede haber lesiones, puede haber golpes. ¿Por qué? Porque ya no tienen esos reflejos tan buenos como los tenían antes, ¿verdad? Alteraciones en la marcha, inestabilidad postural. Fíjense que la mayoría de los pacientes con Parkinson generalmente pareciera que caminan inclinados hacia adelante, pareciera que van a caer, o sea, van caminando con su cuerpo más hacia enfrente, y esto pues es muy característico de Parkinson. Puede haber también que la espalda empiece a encorvarse, alteraciones en el equilibrio. Puede haber algo muy característico, ese rostro sin expresión, donde los rasgos son como, pues, sin grandes rasgos. Vaya, no, pareciera que está enojada las personas, pareciera que están tristes, pareciera que no hay expresión en ellos, y ese es también un rasgo característico de las personas con Parkinson. Temblores en la mano, rodillas ligeramente flexionadas, temblores en las piernas, pasos muy cortitos porque pierden, como les comentaba, el equilibrio, mermen los movimientos inconscientes como el parpadeo, la sonrisa, los movimientos de los brazos cuando se camina. ¿Por qué? Porque no son conscientes de que están teniendo esos movimientos. Modificaciones en el habla también, alteraciones en el tono, complicaciones para escribir, como bien les comentaba, y todo esto es
parte de una sintomatología que empiezan a presentar las personas con Parkinson. ¿Y cómo se hace el diagnóstico? Bueno, pues también a través de un examen neurológico, de un examen físico, antecedentes médicos, antecedentes familiares, los síntomas de la persona, y en los estudios de imagen también juegan un papel muy importante, pero es precisamente para descartar también otros padecimientos. Así es que esto es así con este tipo de enfermedades neurodegenerativas. De verdad que para los neurólogos, pues a veces es un poquito complicado porque tienen que descartar, pero lo que hacemos es atender pues la semiología, los síntomas, que es lo más característico tanto en Parkinson como en Alzheimer. Y bueno, ¿cuál es el tratamiento en Parkinson? Pues hay el tratamiento farmacológico y el no farmacológico. El no farmacológico es como la familia puede ayudar mediante el conocimiento de la enfermedad para apoyar a su familiar y que este proceso sea más saludable para la persona que lo está padeciendo. La alimentación, ¿por qué? Porque es importante cuidar el alto consumo en vitaminas, en minerales, en calcio, en proteínas. ¿Por qué? Pues porque si ya no hay ese movimiento que tenían antes, ya no hay esa movilidad, pues los músculos van adelgazándose, van perdiendo masa muscular, van perdiendo fuerza, se va perdiendo movilidad, y bueno, por eso es lo importante. Nutracéuticos y suplementos juegan también un papel importante, y esto es para detener ese avance de la enfermedad, para ayudar a que esas células puedan corregir ciertas funciones y de alguna forma pues ayudar precisamente a eso, a detener. Ejercicios, fisioterapia, actividades conductuales, actividades cotidianas, mantenerlos activos, eso es algo muy importante. Apoyo psicológico, la familia aquí es muy importante. Y bueno, también viene el tratamiento farmacológico, donde pues uno de los medicamentos que se utilizan es la levodopa y los agonistas de dopamina. ¿Por qué? Porque precisamente en el Parkinson la dopamina es lo que disminuye a nivel del tejido neuronal, y necesitamos reponer esa parte de la dopamina. Normalmente la dopamina la produce nuestro propio cerebro, pero cuando hay esa deficiencia tenemos que darlo. O la levodopa, que también pues va a ayudar a detener esos síntomas, porque es un inhibidor de una enzima muy específica que altera pues esos niveles de dopamina. Aquí hay un pequeñito, espero puedan ver esta tabla, porque es una tabla comparativa de tanto de Alzheimer como Parkinson, y bueno, pues tenemos que ambos empiezan después de los 60 años. Son causas diferentes, pero el Alzheimer es pérdida de la memoria, y bueno, pues Parkinson es alteraciones en la movilidad, discapacidad para hacer ciertas actividades que antes lo hacían. También es muy importante, mientras que en Alzheimer se pierde una sustancia llamada acetilcolina, en el Parkinson hay una deficiencia de dopamina. Pérdida de la memoria es común en Alzheimer, en Parkinson no, porque se mantienen, generalmente no hay pérdida de la memoria, lo que sí hay es pérdida de la movilidad. Uno se acompaña de demencia, mientras que el otro de alteraciones o trastornos en el movimiento. Y bueno, pues, ¿qué tenemos ahora que hacer? En resumen, ambas son enfermedades neurodegenerativas. Las alteraciones que se producen es en el cerebro, cada una en diferentes partes, regiones del cerebro, pero que ambas conllevan a un deterioro y pérdida progresiva de las neuronas, ¿sí? Y una consecuente disminución de la autonomía de la vida cotidiana. Ambos hacen desde la sintomatología de cada uno, ambos permiten o ambos hacen que las personas tengan disminución de la autonomía, que cada vez dependan de otros, de terceros, para poder llevar una vida normal. Ambas enfermedades conducen a una pérdida progresiva, como les comentaba, de autonomía. ¿Qué más les puedo decir? Pues esto es lo que es Alzheimer, Parkinson, y estoy segura que conocen a alguna persona. Entonces,
Ahora viene cómo es que a través de los nutrientes podemos ayudarles a que recuperen. A mí me encantan los testimonios que las personas nos comparten. ¿Por qué? Pues porque se nota la mejoría, el antes y el después. Algo muy importante, ninguno de nuestros nutracéuticos va a sustituir un tratamiento médico. Esto es importante, es un complemento al tratamiento médico. Así es que no se debe de sustituir el tratamiento médico que ya el médico encargado se pues recomendó o recetó. Eso es simplemente un complemento, no va a tener un efecto colateral o un efecto adverso, al contrario, lo que hacen es, recuerden que nuestros nutracéuticos lo que va a hacer es potencializar los efectos o los beneficios, pero también a través de sus componentes va a ayudar a que mejore pues el bienestar integral. Y bueno, pues aquí, por ejemplo, podemos ayudar a las personas con HEMC. Recuerden que el HEMC va a ayudar al aprendizaje, a la memoria, a mejorar la memoria, también ayuda al manejo del dolor. Muchas veces, por ejemplo, en Parkinson, después de la atrofia que sufren los músculos, también puede haber dolor, también puede haber inflamación, puede haber depresión en ambos casos. Bueno, HEMC va a ayudar como ansiolítico, como antidepresivo o como un coadyuvante para mejorar los síntomas de la depresión. Va a ayudar a regular el sueño, que es también un problema común en ambos padecimientos, pero sobre todo es que actúa como antioxidante, como regenerador celular y se puede utilizar en cualquier problema de problemas, enfermedades que tengan que ver, que sean neurodegenerativas, por ejemplo, Parkinson, Alzheimer, esclerosis múltiple, demencia senil. Ahí nuestro HEMC lo pueden utilizar con toda confianza. ¿Y cómo se utiliza? Pues 1 a 2 mililitros al día debajo de la lengua de forma sublingual, y esto va a ayudar a que esos síntomas disminuyan. Pero también viene otro bien importante y a mí me encanta Connect, porque fíjense que hay estudios que demuestran que para la pérdida de la memoria, para la oxigenación cerebral, ginseng, ginkgo biloba van a ayudar de una forma extraordinaria, y nosotros lo tenemos en nuestro Connect. Tenemos ginseng, ginkgo biloba, bancopamon, ericupersine, curcumina, triptófano, luteína, biciclinato de magnesio, y bueno, todos estos ingredientes lo que va a hacer es ayudar a mejorar la oxigenación cerebral y de todos los tejidos de nuestro cuerpo. También mejoran la memoria, disminuyen la inflamación en nuestros tejidos, reduce el estrés oxidativo de los tejidos y de las neuronas. ¿Y esto en qué es importante? Que al reducir el estrés oxidativo, esas neuronas van a dañarse menos o vamos a evitar el riesgo de mayor daño. ¿Por qué? Porque va a preservar las proteínas que forman parte de estas neuronas. También favorece la conducción de la placa neuromuscular, donde conecta músculo con los nervios, y esto es muy, muy importante. Conecta el sistema nervioso, esto es lo más importante. Favorece el equilibrio, aumenta la actividad de las plaquetas, reduce el daño producido por eventos vasculares cerebrales. ¿Y cómo se toma Connect? Bueno, pues se va a tomar 2 mililitros de Connect diluido ya sea en jugo, ya sea diluido en agua, pero se debe de tomar 2 veces al día. Y yo les platicaba que también puede haber alteraciones en la estructura ósea, o más bien en la movilidad, en los músculos, hay deterioro muscular, hay alteraciones en las articulaciones, a veces por la postura que tienen que tener o que se va modificando la postura. Bueno, pues para eso tenemos support. Support no solamente va a ayudar en estos temas musculoesqueléticos, también va a ayudar a desinflamar, va a ayudar a regenerar, optimiza el sistema inmunológico, va a ayudar a desintoxicar, mejora digamos, aumenta la masa muscular magra y disminuye la masa muscular grasa, regenera hueso, cartílagos, ligamentos, ayuda pues como un neuroprotector, antiinflamatorio, cardioprotector,
¿Y cómo se toma? Bueno, pues son 3 cápsulas al día, mañana, tarde y noche, y esto es extraordinario cuando empezamos a conjugar nuestros nutracéuticos por sus beneficios y que se utilizan para este tipo de retos de salud. Así es que no se olviden de utilizarlos. Y pues por último, bueno, no es cierto, todavía tengo 2 más con los que podemos ayudar a las personas, y es el NAD Shield. El NAD Shield va a ayudar a detener ese daño tanto neuronal como de todas nuestras células, nos va a ayudar a producir la energía que nuestro cuerpo necesita, protege las neuronas, tiene un efecto antienvejecimiento, y esto va a favorecer precisamente al sistema nervioso, a la materia, pues a las neuronas. ¿Por qué? Porque va a ayudar a que no se envejezcan tan rápido. Recuerden que un pH ácido hace que las células se mantengan inflamadas, que haya datos de enfermedad y finalmente deficiencias en las funciones. Entonces, NATSHIELD nos va a ayudar precisamente para detener ese daño cerebral. ¿Por qué? Porque tiene ese efecto neuroprotector. Y bueno, pues regenera nuestras células, ¿verdad? Y aparte que nos va a ayudar a dar energía. Y por último, cuando ya está muy avanzado cualquiera de los 2 padecimientos que hemos visto, pues, ¿qué ocurre? A veces las personas incluso se olvidan de comer. ¿Por qué? Porque está en un proceso de desgaste su cuerpo. Y entonces ActiPro puede ayudar precisamente aportando esos nutrimentos que requiere el organismo para evitar perder masa muscular, para fortalecer huesos, músculos, ligamentos, para seguir ayudando al cerebro, a las neuronas, para seguir conservando sus funciones. Regenera las membranas celulares, y si regenera membranas celulares, regenera también células, regenera neuronas, protege la circulación y bueno, todavía, sobre todo da esos nutrientes que necesita nuestro cuerpo para estar más sanos, más completos. Y pues hasta aquí sería mi aportación respecto a lo que es esta enfermedad, este tipo de enfermedades neurodegenerativas llamada Parkinson, Alzheimer, y hay más, les comentaba, pero ahorita en especial, pues estamos platicando de estos problemas de salud que son muy comunes. Y bueno, pues de mi parte, con esto concluyo. Agradezco mucho su atención, agradezco que hayan estado conectados, 400 personas, padrísimo, y pues muchísimas gracias, Vale. Gracias por el tiempo para poder compartir este tema que en lo particular pues es muy importante para muchas personas, sobre todo porque en casa estoy segura que tenemos personas de la tercera edad, o porque en algún momento nosotros seremos parte de ese grupo de la población, ¿verdad? Pues muchísimas gracias y que tengan una bendecida noche. Claro que sí, doctora, muchísimas gracias. Yo creo que sí, es un tema de suma importancia. Gracias a todos los que se conectaron, cada vez somos un poquito más y los esperamos. Se va a cambiar también el Zoom de mañana para el día miércoles. Se espera que sea entre 1,000 y 1,500 personas. Tenemos sorpresas para ustedes. Entonces no se lo pueden perder y feliz, pues, mini puente y feliz inicio de semana. Nos estamos viendo. Gracias a todos. Bendiciones y saludos.